Bien, ha llegado el momento de agregar los elementos HTML creados con JavaScript al DOM y de este modo el usuario ya puede ver los resultados en pantalla. Así que vamos a empezar. Nosotros para agregar los elementos HTML que creamos al DOM debemos de seguir los siguientes pasos. En primer lugar debemos de contar con un elemento ya creado. En este caso, o más bien dicho, en los videos pasados estuvimos creando lo que es este H1 con sus atributos, textos y etiquetas, ¿cierto? El siguiente paso es contar con un contenedor dentro de nuestro archivo HTML. Este contenedor nos va a servir como referencia para posicionar nuestro elemento ya creado, ya sea que lo pongamos dentro de este contenedor o fuera de este. Vayamos al editor para crear el contenedor. Me posiciono después de la etiqueta de body, creo un div con un ID y dentro voy a poner un párrafo. Guardo. Perfecto, lo tenemos. Voy a hacer un poco más de zoom en la página. Listo. Regreso a la presentación y veamos cuál es el tercer paso. Y es seleccionar el método correcto. ¿Cuáles son los métodos con los que contamos? Bueno, antes de entrar en materia, tengo que decirte que todos los métodos que vayamos a ver, todos, sin excepción alguna, se le van a aplicar al contenedor que hemos creado en HTML, ¿ok? Después vamos a agregar un puntito, como ya es de costumbre en los métodos, y escribir el nombre del método. Después de ello, obviamente, vienen los paréntesis. Dentro de los paréntesis se va a escribir el nombre de la variable que contiene al elemento creado. Nota: alguno de los métodos nos va a requerir otro valor más aparte del nombre de la variable, pero eso lo estaremos tratando como vayamos viendo los métodos. Empecemos a ver los métodos y en primer lugar vamos a ver aquellos que nos permiten agregar nuestro elemento creado como elemento hijo del elemento HTML que utilizaremos como contenedor. Y esos métodos son prepend, append, appendChild e insertBefore. Prepend significa anteponer. Y lo que va a hacer es añadir nuestro elemento creado al contenedor como el primer hijo. No importa si este elemento tiene más elementos dentro. Siempre lo va a poner como primer hijo. ¿Ok? Ahora, append significa añadir o anexar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Agregar nuestro elemento como último hijo del contenedor. Es decir, que después de todos sus elementos hijos que ya tiene este elemento, va a posicionar nuestro elemento. Si este div no tiene hijos, pues va a aparecer que este último hijo es el primero, ¿cierto? Veamos ahora qué va a ser appendChild. Append significa añadir o anexar y child significa hijo. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que append. Este método es nuevo y este es antiguo. Por último, vamos a ver qué va a ser insertBefore. Insert significa insertar y before significa antes. ¿Cuál va a ser su función? Insertar nuestro elemento
dentro de un contenedor antes de un elemento hijo en específico. Conclusión. Prepend va a servir para insertar nuestro elemento como primer hijo. Append y AppendChild nos va a servir para posicionar nuestro elemento como último hijo. InsertBefore va a colocar nuestro elemento en un lugar en especial. Y porque es un lugar especial, dentro de los paréntesis, aparte de pasar el nombre de la variable que contiene nuestro elemento, le vamos a pasar la referencia del elemento hijo del contenedor. ¿Vale? Bueno, ya estamos aquí en el editor y lo que vamos a hacer es un ejemplo de los 4 métodos que acabamos de ver. ¿Vale? En primer lugar, voy a eliminar el código que ya no me sirve en este momento. Como segundo paso, voy a acceder a este div que he creado en HTML para que más adelante le pueda añadir mi elemento. ¿De acuerdo? Entonces, creo una nueva variable y voy a acceder a ella por medio de su ID. Y para comprobar que en efecto he accedido a ese elemento, voy a mandar a consola la variable. Guardo. Perfecto, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es añadir mi elemento h1 como primer hijo del contenedor. ¿Qué método utilizábamos? Exacto, prepend. Hagámoslo. Primero escribimos el nombre del contenedor, después añadimos el método, abrimos paréntesis y pasamos el nombre de nuestro elemento. Si yo guardo, observa que en pantalla primero tenemos nuestro h1 y después el párrafo. Vayamos a los elementos y veamos qué hay dentro del body. Tenemos lo que es nuestro div y dentro tenemos nuestro h1 que creamos desde JavaScript y después el párrafo que tenemos acá en el editor. Genial, funcionó. Vamos a utilizar ahora el método append. ¿Para qué era append? Correcto, para poner nuestro elemento como último hijo. Hagámoslo. Voy a acceder de nuevo al contenedor, agrego el punto, escribo el método, abro paréntesis y pongo el nombre de la variable. Si yo guardo, observa que el h1 ahora se posicionó debajo de párrafo. ¿Por qué? Porque el método lanza al elemento creado como último hijo del contenedor. Genial, también funcionó. Vamos con el siguiente método, que es AppendChild. ¿Qué hacía AppendChild? Colocar nuestro elemento como último hijo. Veamos. Vuelvo a acceder al contenedor, agrego el método, abro paréntesis y pongo mi variable. Guardo y el resultado es el mismo. Volvemos a tener nuestro h1 debajo del párrafo como último hijo del contenedor. Veamos el último método. ¿Cuál era? InsertBefore. ¿Ok? Recordar que InsertBefore inserta en un lugar en especial, por lo que hay que pasarle la referencia de uno de los hijos del contenedor. Entonces, lo que voy a hacer es crear 3 párrafos más y agregarles un ID.
Una vez hecho, voy a acceder a ellos mediante JavaScript. ¡Listo! Ahora, solo para corroborar que en efecto accedí a esos 3 párrafos, voy a mandar a consola las 3 variables. Guardo. Me voy al apartado de consola y me regresa null, 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 null. ¿Qué significa null? Que el elemento no existe. Pero ¿cómo así si están presentes en el HTML? Fácil, no guardé cambios. Así que voy a hacer eso, voy a HTML y guardo. Perfecto, ahí están. Bien, lo siguiente que voy a hacer es insertar mi elemento H1 antes del párrafo 1, ¿ok? Entonces, accedo primero al contenedor, aplico el método insertBefore, agrego paréntesis, escribo el nombre del elemento que voy a insertar, coma y la referencia del elemento hijo del contenedor, que en este caso va a ser el párrafo 1. Si yo guardo, observa que mi H1 se posicionó antes del párrafo 1. Veamos cómo están los elementos. Perfecto. Está el párrafo con el ID P1 y antes de él se posicionó el H1. Todo esto dentro del contenedor. Bien, volvió a funcionar. Ahora, voy a colocar mi elemento H1 antes del párrafo 2. Es decir, se tiene que ubicar entre el párrafo 1 y el párrafo 2. ¿Vale? Accedo de nuevo a mi contenedor, agrego el método, abro paréntesis, escribo el nombre de mi elemento a insertar, coma y la referencia, que es este párrafo 2. Guardo. ¡Súper! Quedó. Tenemos al párrafo 1, el título y el párrafo 2. Como ves, no es para nada difícil utilizar este método. Solamente hay que recordar que necesitamos 2 referencias. La primera es el elemento padre y la segunda es el elemento hijo. Y ya por último, vamos a hacer que nuestro elemento se posicione antes del elemento P3, que viene siendo el párrafo 3. ¿Ok? Guardo. Revisamos. ¡Excelente! El elemento H1 antes del párrafo 3.